tardes, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a su casa, Canal 4 TV, lluviosas tardes y frías tardes. Como todos los viernes de 7 a 8, aquí en su casa, en Canal 4, intentamos llegar a su casa, a su domicilio, para hablar de salud. Nuestro programa Vida Sana intenta que ustedes conozcan todo lo relativo a la salud, para que ustedes se encuentren bien de salud y en caso de que hayan perdido la salud, cómo debemos recuperar esa salud. Hoy traemos un tema muy importante, no solo ahora, sino siempre ha sido muy importante. Todo el mundo conoce al doctor Simón, sale mucho en la tele, en todos los comités del COVID pues ha habido compañeros especialistas en medicina preventiva y epidemiología. Y hoy no vamos a hablar del COVID, sino vamos a hablar de qué es la medicina preventiva, qué es la salud, la promoción de la salud y de esta especialidad que para mucha gente es muy desconocida, pero para nosotros, tanto en atención primaria como en especializada, no lo es. Para hablar de medicina preventiva, de promoción de la salud, de salud pública y de qué es esta especialidad y en qué trabajan, tenemos a una compañera del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, Elena Dorta. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por, en un puente, un viernes por la tarde, estar aquí. Gracias por la invitación. Elena Dorta es especialista en microbiología, formada en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Es máster en salud pública por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Está formada en investigación dentro del Servicio Canario de Salud y es responsable y coordinadora de la coordinación y la formación en infecciones dentro del personal del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Lleva muchos años en medicina preventiva trabajando, con lo cual tiene tanto formación en la especialidad de microbiología, su especialidad es microbiología, pero su formación es en medicina preventiva y su trabajo lo realiza diariamente en medicina preventiva. Elena, explícanos un poquito qué es la medicina preventiva, qué hacéis, a qué os dedicáis, cuáles son vuestras funciones. Bueno, en principio la medicina preventiva es como lo dice la misma palabra, se trata de prevenir. Realmente es aquella rama de la medicina que se ocupa de evitar que una infección, que una enfermedad aparezca. Tiene diferentes niveles, hay niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria y trabaja principalmente con pacientes sanos en la prevención primaria. Luego la prevención secundaria y prevención terciaria ya la voy a describir más adelante, ya son pacientes que están, digamos que han adquirido una enfermedad. Pero, a ver, la medicina preventiva, esa prevención primaria, en principio lo que trata es de fomentar hábitos de vida saludables, fomentar, por ejemplo, lo que es la nutrición, una nutrición adecuada, hacer deporte, y sobre todo lo que intenta es hacer que una persona o que tenga determinados factores de riesgo no enferme. Entonces lo aplicamos a nivel de atención primaria y atención hospitalaria. Luego tenemos un nivel de prevención secundaria, la medicina preventiva, son programas, la prevención secundaria son programas de screening, lo que se dice screening o cribado. Son programas que metodologías utilizadas para prevenir o para detectar una enfermedad cuando está en los primeros estadios, para evitar secuelas. Y luego está el nivel de prevención terciaria, que lo que hace es evitar cuando una enfermedad ya está instalada. Por ejemplo, tú tienes un paciente que es hipertenso, evitar que ese paciente, por ejemplo, desarrolle un ictus, o un diabético que llegue a desarrollar una retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces, trabaja en muchos niveles y en distintos campos. También abarca el campo de la salud pública, que ya en este caso nosotros no trabajamos con pacientes, sino con grupos de pacientes. Analizamos grupos y de ahí buscamos determinados factores de riesgo y ahí es donde actuamos. La especialidad se llama Medicina Preventiva y Salud Pública. Y Salud Pública, si no me equivoco. Exactamente. O sea, ustedes actúan en lo que este programa quiere hacer, vida sana, o sea, que las personas no lleguen a enfermar y en caso de que enfermen o que tenga unos factores para enfermar, no llegue a desarrollar la enfermedad y en el caso de que la desarrolle, no empeore.
Efectivamente. Más o menos lo que he entendido. Efectivamente, sí. Quizá lo más importante, yo siempre lo he pensado, que lo más importante de la medicina no es tratar la enfermedad, sino evitar que la gente enferme. Si evitáramos que la gente enferme, bueno, también yo no trabajaría, con lo cual no tendría trabajo. No, pero es lo más importante, que la gente no enferme, ¿no? Sí, tendrías mucho trabajo. De hecho, se habla que en la medicina tradicional china hay libros donde describen que le pagaban a un médico para evitar que un paciente enfermara. Si el paciente enfermara, ya ese médico no servía y dejaban de pagarle. Entonces yo creo que esa es como ahí nació un poco lo que es la medicina preventiva. Me parece muy bien. Sí. ¿Qué es promocionar la salud? Promocionar la salud es enseñar a las personas que no tienen conocimientos como nosotros, a nivel no trabajan en el ámbito sanitario, es promover el autocuidado. Promover un poco lo que se llama ahora mucho, se denomina mucho el empoderamiento del paciente, es que la persona sea capaz de gestionar su propia salud. Por supuesto, con la ayuda de los médicos, de las enfermeras, pero que adquiera los conocimientos básicos que le permita gestionar adecuadamente toda su vida. La salud, ten en cuenta que no solo es física, es emocional también, es una salud social, es la definición de la OMS, y la promoción de la salud lo que busca, o desde el punto de vista de la salud pública, es, digamos, unir esos tres elementos para que la persona sea autónoma a la hora de tomar decisiones con respecto a su salud. Aquí ya hemos hablado en otro programa que la salud de una persona no es solamente la salud orgánica, sino la salud psíquica y una salud social. O sea, tengo que tener mi cuerpo bien, físicamente estar bien, pero mi mente tiene que estar bien, y socialmente debo estar en una situación que sea buena. Exactamente. Por eso siempre que hablamos de salud, no hablamos solamente de me duele una pierna y me van a curar, sino mi mente también tiene que estar bien, y a nivel social, mi familia, mis hijos, mis padres, todo el entorno que me rodea debe estar bien para que yo esté bien. ¿Desde dónde podemos hacer promoción de la salud? Yo sé que hay programas, desde, por ejemplo, la Consejería de Educación, aquí en Canarias, que se hacen programas para la educación de la salud en los colegios. Pero luego cuando esos niños empiezan a hacerse mayores, en las facultades, en los institutos, yo no sé si esa promoción se deja un poco de lado. Yo creo que sí. Generalmente la educación para la salud, lo más adecuado, en nuestra opinión, se debe hacer en los centros de salud. En cada población, en cada distrito, siempre hay un centro de salud, un centro de atención primaria donde tienen recursos, aulas incluso donde se puede hacer ese tipo de actividades. La escuela es básica porque un niño tiene que adquirir los hábitos desde pequeño, así como recibe otro tipo de normas de socialización, también una adecuada gestión de su cuidado, del cuidado de su cuerpo, de su mente, de su espíritu incluso también, se puede ir aprendiendo. Pero ya cuando esa persona sale del sistema de educación obligatoria, sí, en las universidades se dan esos casos, pero no es lo más frecuente. Lo ideal sería una red en atención primaria, donde, bueno, aquí es donde la salud pública también pone un poquito o da un poco su opinión. Nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, tenemos una población muy alta de diabéticos, entonces incidir justamente en los principales factores de riesgo que conllevan a que una persona desarrolle la diabetes y hacer programas de gestión ahí, a nivel de atención primaria. O sea, que los niños, yo siempre lo he dicho, los niños son esponjas. Las esponjas absorben todo lo que les enseñan. Sí. Pero cuando tú eres niño aprendes en el colegio una serie de normas sobre salud. Pero puede pasar que a lo largo de los años, si tú no le repites a la gente las cosas que debe hacer, si no le dices a la gente, si a un niño le dices que no tiene que fumar, pero a los 15 años empieza a fumar, se ha olvidado de lo que le han enseñado. O sea, yo creo que hay que reforzar esas ideas. Efectivamente. A nivel educativo, o lo que dice Elena, desde atención primaria, pero atención primaria a veces yo pienso que bastante tienen con asistencia como para hacer promoción de la salud, están completamente agobiados, ¿no? Sí, realmente lo ideal sería que un médico tuviera suficiente tiempo para hablar con un paciente y explicarle los factores de riesgo, lo que conlleva determinada conducta de riesgo,
en la patología que sufre. Seguimos con el ejemplo, por ejemplo, de una hipertensión o del mismo ejemplo de la diabetes. Pero sí se echa de menos un programa gestionado donde ese paciente pueda acudir sistemáticamente a recibir orientación de cómo puede alimentarse, qué tipo de ejercicios son los más adecuados, cómo puede gestionar su estrés también, porque eso influye muchísimo. La situación personal de cada, como la palabra lo dice, ¿no? de cada unidad familiar, dentro de cada unidad familiar es diferente. Entonces hay personas que sencillamente o no pueden, no tienen tiempo por otro tipo de situaciones de su entorno, no desean o no le dan importancia a su cuidado, sino que tienen que cuidar de segundas, terceras o cuartas personas. Entonces hacer tomar conciencia de todo punto de vista, de todos los niveles, para que las... Por ejemplo, yo conozco algunas formas de prevenir en riesgo vascular. No me acuerdo, en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, Sí. que tienen un aula de pacientes que iban al mercado. Ella, Elena de Telde también, vive en la zona de San Gregorio y allí hay un mercado bueno. Enfrente tiene un centro de salud. Pues allí en Nueva York cogían a todos los pacientes, los llevaban al mercado y les enseñaban a comprar. Les enseñaban a comprar sano. Sí. Esas son medidas, por ejemplo, para promocionar salud. Sí. Aquí en Canarias a veces se toman las decisiones de promoción de la salud por zonas, por barrios. Yo no sé si eso es eficaz, si no es eficaz. En principio no lo es. Todo depende también de la infraestructura del centro de salud. Hay centros que son más pequeños, más grandes, que disponen de enfermería, por ejemplo, o de médicos que pueden dedicarse a esa actividad al menos una vez por semana. En cambio, hay consultorios que son más pequeñitos que no. Realmente debería ser una política general, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de aquí, que causan mucha, digamos, ya no voy a hablar de gasto sanitario porque no es el tema del dinero, sino no es el gasto económico, sino el gasto en vida, en sufrimiento también. Una persona con una enfermedad crónica que no se sabe gestionar, bueno, tú lo sabes, un diabético puede acabar con un miembro amputado, ¿no? Entonces son cosas que se pueden evitar, es llegar a un extremo que sencillamente con una adecuada gestión, al principio una intervención con esos pacientes cuando están recién diagnosticados y un seguimiento, sobre todo acompañarles en ese proceso de enfermedad, ellos van a responder de otra forma. Nosotros trabajamos a veces en riesgo vascular con lo que se llama años ganados. Años ganados significa que una persona que nosotros conseguimos que algunos factores de riesgo los esté controlados, vamos a ganar años a la vida. Si alguien deja de fumar, si el colesterol está controlado, si la hipertensión está controlada, si la diabetes está controlada, evitamos un infarto, evitamos una persona que ingresa con un infarto que puede morirse, lo que significa un ingreso hospitalario, ponerle un stent, incluso una baja laboral, incluso dejar de trabajar. O sea, hemos conseguido, promocionando la salud desde el principio, que esa persona efectivamente gane años a la vida y aparte que no sea un coste mayor para la sociedad. O sea, que todo lo que es medicina preventiva supone, aparte de la mejora de la salud de esa persona, incluso gastos para una sociedad, que ahora mismo no estamos en condiciones de estar gastando mucho, efectivamente, ¿no? Y sí, la medicina preventiva siempre ha estado un poco como, primero es la niña fea, ¿no? De la medicina, totalmente desconocida, ahora malamente conocida por todo este problema de esta pandemia que tenemos y bueno, muchas veces no nos damos a conocer, pero realmente se abarca desde la salud pública y la medicina preventiva se abarca un campo inmenso que es precioso. Es un mundo en hospital y otro mundo diferente a nivel comunitario y realmente si con unos recursos adecuados se pueden hacer o desarrollar unos programas que evitarían muchísimo. Ya no hablo de coste, bueno, estamos hablando de costes en vida, coste económico, pero también hablamos de costes humanos, de lo que es ese sufrimiento añadido, lo que es un proceso de una enfermedad, sobre todo crónica. Ustedes también trabajan, por ejemplo, en prevenir accidentes,
también. Sí, pero eso generalmente lo hace la Dirección General de Salud Pública. No, y bueno, tienen muchos programas dependiendo de la zona. Aquí en Canarias, principalmente con el problema de la tuberculosis, el área de vacunación son las áreas que más se han potenciado. Dentro del Servicio Canario de Salud, bueno, pues hay una Dirección General de Salud Pública, se llama así, que se dedica principalmente a promocionar la salud y a evitar todo este tipo, y hacer programas para promocionar salud, para evitar accidentes, por ejemplo, para evitar adicciones. Adicciones, también. Efectivamente, se está También haciendo. se trabaja en adicciones, tanto en alcohol, en drogas, ¿no? De ahí es donde también justamente hablando de ese programa de adicciones y drogas, una de las cosas cuando nosotros discutimos la efectividad de ese tipo de programas es que justamente los centros de salud ahí son claves. Ten en cuenta que el paciente prácticamente nace, crece, se desarrolla en el mismo municipio. Su médico de cabecera es el mismo, la enfermera, prácticamente su enfermera de zona sigue siendo la misma, conocen el entorno familiar y generalmente en el tema de adicciones eso es muy importante, conocer todo lo que está ocurriendo alrededor. Tú le dices a una persona a un diabético o a un hipertenso que no fume, pero si tú no sabes lo que hay alrededor de él que lo lleva a tener esa adicción porque está angustiado, porque tiene una familia a quien mantener o que tiene problemas con el hijo que a su vez también genera problemas porque es adicto, entonces tú no le puedes decir inmediatamente no fume, no, mira, fumar es malo, no se puede hacer un programa genérico, tiene que ser adecuado, que se adecue a cada situación. Yo hoy he visto un paciente en consulta que es diabético, está pasando una época que bueno, pues no tiene trabajo, está en un ERTE, no estaba muy mal controlado, pero había cogido 4 kilos. Entonces le pregunto, ¿y esto por qué? Me dice, pues estoy en un ERTE, no tengo trabajo, me ha creado mucha ansiedad y me he dedicado a las tartas de manzana, a comer tartas de manzana. O sea, lo que le estaba provocando era ansiedad, la falta de trabajo, la preocupación de si se va a quedar sin trabajo, y eso lo había llevado, el estado de ansiedad, a comer pasteles, a comer, te lo decía, tarta de manzana, y he cogido 4 kilos por eso. O sea, no es solamente la enfermedad, sino el entorno social y lo que está viviendo. Efectivamente, no solo enseñarles que si comen van a engordar, va a subir la glucemia, van a tener problemas a lo largo del tiempo, si esa glucemia se mantiene en unos niveles altos, es enseñarles también, es descubrir qué hay en ese entorno, y eso se puede hacer desde los centros de salud. La enfermera lo conoce, saber de qué manera puede intervenir, cómo puede ayudarle a gestionar, por ejemplo, ese estrés en ese paciente. Yo hace muchos años que conocí lo que era aquí en Canarias, en Gran Canaria, lo que era la adicción a drogas duras, a heroína. Parece que eso, bueno, ha quedado ahí un poco ahí aparte. Pero programas directamente de evitar drogas duras, alcohol. Ves a la gente joven, consume mucho alcohol. Sí. Esos programas yo creo que no sé si son efectivos para evitar el consumo de alcohol. ¿O no? No lo sé. De aquí no te puedo decir mucho. Lo que sí sé que hay otras comunidades, por ejemplo en Andalucía, ellos tienen una escuela que se llama la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es muy potente y tiene muchas líneas de investigación, y justamente tienen un programa donde fomentan un poco lo que es la salud espiritual del paciente. No estamos hablando de ir a misa, ni ese espíritu del que siempre conocemos, ¿no? Sino es una gestión emocional, pero con mucho, sobre todo tomando conciencia y sobre todo sabiendo que eres tú el que gestiona tu vida, tomas las decisiones y puedes cambiar muchas cosas, y conociendo lo que se puede cambiar, lo que no, y qué decisiones puedes tomar. Entonces ellos justamente fomentando lo que es la salud espiritual, programas diferentes en distintos centros de salud han logrado disminuir el consumo en jóvenes. Porque, vamos a ver, está claro que las adicciones son formas de escape. Entonces, si tú tienes a un joven que si bien tiene problemas en casa, pero consigue el apoyo suficiente para él saber cómo gestionar sus emociones y poder salir de ese bucle, y en lugar de escapar, hacerle frente, pero con las herramientas adecuadas, pues
las cosas son diferentes. En algunos sí. países, por ejemplo en Gran Bretaña, yo sé que en algunos hospitales públicos, lo digo porque nosotros mandamos a formar a alguien allí y allí se quedó, en Londres, hay una medicina que se llama medicina integrativa, que intenta unificar todo eso. O sea, trabajan mucho con pacientes crónicos, con pacientes con cáncer, que integran lo que es la enfermedad con una serie, no son fármacos, son habitualmente medios naturales, y con un apoyo social y psicosocial que hace que un paciente con medicina integrativa, por ejemplo con cáncer, su calidad de vida y sus años ganados a la vida son mayores que el que no lo recibe. O sea, y eso está dentro de la sanidad pública de Gran Bretaña. Es que de hecho está demostrado, muchas veces el abandono del tratamiento no se debe a, por ejemplo, los efectos secundarios en el caso de enfermedades graves como el cáncer, sino porque el paciente, por decirlo así, claudica. Y si tiene el apoyo suficiente y sabe gestionar sus emociones, está sintiendo dolor, lo que siempre decimos, el dolor es inevitable, pero el sufrir por ese dolor ya es opcional. Entonces ya él sabe cómo darle herramientas para que él mismo pueda gestionarse y pueda tomar las decisiones correctas. Sobre todo saliendo un poco de ese, muchas veces con ellos es el victimismo de por qué a mí, por qué me está dando, por qué estoy sintiendo este dolor, por ejemplo, o por qué me ha tocado esta enfermedad. Si tú trabajas eso también, y eso es prevenir, también logras que ese paciente se adhiera con otra forma de ver la vida a su tratamiento y sí, siente incluso ganas de curarse. Todo el mundo conoce ahora al doctor Simón, todo el mundo sabe lo que es una curva, doblegar curvas para arriba, curvas para abajo, y todo el mundo sabe lo que es lavarse las manos y ponerse una mascarilla. De pequeño a mí me enseñaron cómo tenía que lavar las manos con agua y jabón, siempre lo hemos hecho. En el hospital, lo pongo entre comillas, antes de la pandemia ya nos lavábamos las manos, nos enseñaban a lavar las manos, hacíamos cursos de lavado de manos, bien o mal, pero lo hacíamos, probablemente yo creo que mal. Pero todo el mundo ahora sabe lo que es lavarse las manos, higiene de manos, lo que es uso de mascarilla, todo eso parte de los servicios de medicina preventiva, ¿no? Sí, forma parte, es uno de las, digamos, de nuestras joyas, de la joya de la corona, le dice nuestro jefe del servicio de medicina preventiva, porque la higiene de manos muchas veces se ve bueno, qué tontería, están enseñando a lavarse las manos cuando justamente me lo han enseñado de pequeño, pero la higiene de manos en el ámbito sanitario es importantísimo, es un acto que nosotros le decimos que salva muchas vidas, no solamente es en ayudar a un paciente a que se recupere, que está ingresado, sino evitarle más problemas. Y la higiene de manos en este caso es básica a la hora de tratar a un paciente. Nosotros nos lavamos las manos, nos enseñan cómo se lavan las manos, no es fácil, es complicado, no siempre las lavamos bien y luego echamos las manos al móvil. A veces ustedes han hecho para saber si los móviles, cómo están los móviles, y los móviles hay más bacterias que en las propias manos. De hecho hay estudios de microbiología que dicen que el móvil tiene más bacterias que un retrete. Porque claro, eso es lo que no hemos explicado aquí, cuando hacemos la higiene de manos o fomentamos la higiene de manos, no es la higiene de manos social, porque las tengo sucias o fui al baño, sino en el caso del hospital es porque bueno, en todos lados, pero en el hospital hay más concentración de bacterias. Esas bacterias nosotros al estar tocando superficies las vamos trasladando y nosotros como personal sanitario, por ejemplo, tocamos cualquier tipo de superficie, llevamos al móvil, nos ponemos el móvil en la cara. Y bueno, podemos ahí, sencillamente lo que estamos haciendo es transmitir. Nosotros somos como los vectores que transmitimos determinadas bacterias entre nosotros mismos y podemos a los pacientes. No solamente estoy hablando de nosotros, el personal sanitario, también hablo de los usuarios, de los familiares. Ahora vamos a ir unos minutos a publicidad. En la segunda parte ustedes le podrán preguntar a Elena cualquier tipo de pregunta sobre el tema. Volvemos en un ratito.